Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al monte de los Olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dice: Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos, y la mayoría de la gente extendió sus propios mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino, y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad conmocionada decía: ¿Quién es este? Y las multitudes decían: Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Y Jesús entró en el templo, y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dice: Está escrito: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de ladrones. Y se le acercaron en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes qué dicen estos? Jesús les dice: Sí, nunca leísteis, de boca de niños y lactantes perfeccionaste alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y pasó la noche allí. Muy de mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló, sino solo hojas. Le dice: Nunca jamás nazca fruto de ti, para siempre. Y al instante se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron, diciendo: ¿Cómo quedó seca al instante la higuera? Y respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si a este monte decís: Levántate y échate al mar, se hará. Y todo cuanto pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando entró en el templo, mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo: Yo también os preguntaré un asunto. Si me lo respondéis, yo también os diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces razonaban entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él les dijo: Tampoco yo os digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero, dijo: Hijo, vete hoy y trabaja en la viña. Y él, respondiendo, dijo: No quiero.
Pero después, remordido, fue y acercándose al segundo, dijo lo mismo. Y él, respondiendo, dijo: Sí, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen: el primero. Jesús les dice: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros en camino de justicia. Y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os remordisteis para creerle. Oíd otra parábola. Había un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y salió de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus esclavos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a aquellos esclavos, a uno golpearon, a otro asesinaron, y a otro apedrearon. De nuevo, envió a otros esclavos, en mayor número que los primeros, y les hicieron lo mismo. Finalmente, les envió a su hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémoslo y poseamos su herencia. Y apresándolo, lo echaron fuera de la viña y lo asesinaron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le responden: a los malos los destruirá atrozmente, y arrendará la viña a otros labradores, que pagarán los frutos en sus tiempos. Jesús les dice: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser cabeza de ángulo. De parte del Señor se hizo esta, y es maravillosa a nuestros ojos. Por esto os digo que el reino de Dios os será quitado, y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Y luego de oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que habla acerca de ellos, y procuraron echarle mano, pero temían a las multitudes, porque éstas lo tenían por profeta.